Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Posteriormente encontramos en uno de esos viajes de Saulo y Bernabé a cierto individuo llamado Bar Jesús. El nombre Bar Jesús significa hijo de Jesús, así como el nombre Barrabás significa hijo del Padre. Dice la Escritura, capítulo 13, versículo 6, que había un mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Más tarde vemos la sanción que el apóstol Pablo le aplica a este falso profeta, llamado Bar Jesús, a través de lo que le dijo por la inspiración del Espíritu Santo. O sea, lleno del Espíritu Santo es que Pablo emite este juicio sobre este hombre. Actualmente hay muchos hijos de Jesús, entre comillas, por todos lados, porque comparten una característica. Usted va a escuchar una palabra, "In the name of Jesus", significa en el nombre de Jesús. Y sí es bíblico mencionar esas palabras en el nombre de Jesús. Este movimiento camuflado, porque se camufla a través del nombre de Jesús. Y si bien se había hablado en una de las intervenciones anteriores, que muchos ponían énfasis en lo que era la palabra Espíritu Santo, pero también hay un grupo que está relacionado con este grupo, con estos libertarios, en donde aplican estas palabras en el nombre de Jesús. Ahora, y uno dirá, bueno, pero ¿y cómo uno lo distingue? ¿Cómo uno lo distingue? Porque utilizan la palabra Espíritu Santo, utilizan el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo los distingue uno? ¿Cómo aprende a distinguir estos movimientos? Mire, muchas veces es por lo que anuncian, por sus obras. Estos individuos que siempre ponen énfasis en lo que es el Espíritu Santo y las señales y las lenguas y todo eso. Ahora, estos ministerios, ¿por qué están tan camuflados? Porque al utilizar el nombre de Jesús es que la gente no los puede distinguir. Comparten una característica: se colocan un vestido, un saco que no les corresponde. Hay muchos, actualmente, se colocan un manto de silicio que no les corresponde, porque Dios reconoce quién es su testigo y quién no. Y estos hijos de Jesús andan anunciando cosas que Dios nunca les encomendó que dijeran. Entonces, ellos mismos se autodenominan hijos de Jesús, se colocan un manto que no les corresponde, hablando del nombre de Jesús, muchos de ellos poniendo énfasis en lo que es la palabra Espíritu Santo, y llevando a cabo ese ministerio que Dios no les encomendó y que muchas veces es un ministerio que viene de la carne. Dios distingue cuando los ministerios son fundados por Él y cuando no, obviamente, pero es complicado para el hombre muchas veces distinguirlos. Recuerde que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Ese es el objetivo. Y mucho de este engaño apunta o va dirigido para el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo se confunda y siga a otro Jesús que no es el Jesús de la Biblia, sino que es un Jesús muchas veces gestado por la mente de estos hombres, esta imagen inspirada por el mismo príncipe de las tinieblas. Muchos de estos hijos de Jesús lo que buscan es una confrontación directa con los poderes que rigen, porque ellos anhelan ser mártires.
muchas veces tienen un anhelo interior en ser martirizados, como cierto personaje de la historia que deseaba que los leones comieran su carne para ser registrado en las filas de los mártires. Eso no proviene de Dios, eso proviene de una mente carnal. Y curiosamente este personaje procedía de Antioquía, según la historia comenta. Estos hijos de Jesús están emparentados con lo que es el ministerio de Barrabás. Primero, ¿quién era Barrabás? Bueno, Barrabás era un enemigo de Roma. Entonces, y Roma, a su vez, enemiga de Cristo. Por lo tanto, usted tiene a dos individuos que los dos eran enemigos de Roma. Ahora, cuando a los judíos se les preguntó a quién elegían, lo que el supuesto pueblo de Dios eligió fue a Barrabás. Actualmente, un rencilloso opositor a Roma, que abiertamente le declara la guerra a Roma. Y mucha gente está eligiendo, estoy hablando de gente por fuera de lo que es el mundo cristiano, que está eligiendo a Barrabás. Y eso no nos tiene que sorprender, porque la demanda de Cristo es una demanda que no apunta a la libertad del individuo en la forma que el individuo pretende su libertad, o pretende continuar con esa libertad que supuestamente tiene. Porque Barrabás, el mensaje de Barrabás es un mensaje muy cómodo, porque Barrabás le dice al pueblo de que podemos echar a Roma, podemos echar a los romanos, y a su vez vivir como cada uno le parece, siempre y cuando no moleste al otro. Y eso no es libertad en Cristo. Eso no es libertad. Por eso cuando colocamos a Cristo y colocamos a Barrabás, siempre el mensaje de Barrabás, para el que pretende vivir como él le place, el mensaje de Barrabás es un mensaje más atractivo que el mensaje de Cristo, porque curiosamente Cristo, el mensaje de Cristo, es a tomar su cruz y a seguirle. Y ahí no hay libertad. Ahí no hay libertad. Porque de acuerdo al pensamiento del que quiere continuar con su libertad. Cristo hace libre al hombre, pero en la forma que Dios quiere libertar al hombre. No en la forma de que el que pretende y anhela libertad, hacerlo de esta forma. Por eso estos hijos de Jesús le prometen libertad al hombre, hablando concretamente de estos grupos, los hijos de Jesús, le prometen libertad al supuesto creyente o al supuesto discípulo, pero no en la medida, no en la forma en que Dios quiere libertar al hombre. Porque usted ve que ellos manifiestan muchas veces como una sensación de liberación y de libertad que antes no tenían, pero ¿y cómo sigue eso? ¿Cómo continúa eso? ¿Ese discípulo es conducido a lo que es la doctrina del Padre? ¿Por qué estos movimientos son tan peligrosos? Son tan peligrosos porque están camuflados. Y el problema de estos dos grupos, los que viven anunciando lo que es el nombre del Espíritu Santo y los hijos de Jesús, tienen algo en común: trastornar los caminos del Señor, los caminos rectos del Señor. Pero usted piensa de que Dios no va a traer algún tipo de intervención sobre estos grupos. La respuesta es sí, Dios va a intervenir en todo esto. ¿Cuándo? Bueno, no lo sé. Cuando este hijo de Jesús se encontró con el apóstol Pablo, que era un apóstol que realmente estaba lleno del Espíritu, el que salió perdiendo no fue Pablo. Ahora, utilizar la palabra hijo de no siempre es, o sea, el apóstol Pablo decía a sus hermanos que por ejemplo, que él los había engendrado por el Evangelio. Es una forma alegórica de hablar que Pablo tenía. Por supuesto que Cristo nos engendra por su palabra, claro. Y si Cristo nos engendra, en cierta forma somos hijos de Cristo, claro que sí. Pero bíblicamente hablando, el creyente que experimenta del nuevo nacimiento es hijo del Padre y por lo tanto hermano
del Señor, compartiendo la misma herencia que el Padre tiene para su Hijo. Algo que muchos que abogan por eso de que Jesús es el Padre, les choca esa idea. Cuando Cristo dijo a Felipe, por ejemplo, Felipe le reclamaba a Cristo: muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Cristo le dice a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estos maestros que muchas veces se apoyan en este versículo de la Escritura, en este pasaje de la Escritura, para afirmar de que Jesús es el Padre, no lo están entendiendo bien este pasaje de la Escritura. Cristo es la imagen del Padre. Por lo tanto, el que ve a Cristo, ve al Padre. Lo que Felipe le estaba reclamando a Cristo era de que básicamente las palabras de Felipe estaban apuntadas a que no le bastaba con lo que Cristo era y con lo que Cristo ofrecía. Felipe quería ver algo más aparte de Cristo. Entonces, Jesús le responde a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.